Bienvenidos a Conociendo a Dios. Las guerras son un tema bastante complicado, bastante difícil. Pasan cuando estamos involucrados de alguna manera en ella y cuando hacemos parte de los perdedores, de los vencidos. Pues en el capítulo 14 de Génesis se desarrolla una guerra de una confederación de reyes contra otra, es decir, un grupo de reyes unidos en contra de otro grupo de reyes, entre los cuales estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios quiere enseñar algo aquí? Porque allí en Sodoma, como lo recordamos, está viviendo el que no tenía que vivir allí, Lot, en medio de un mundo lleno de pecado, de injusticia. Terminó viviendo allí por su propia decisión, por conveniencia, pero no porque fuera un lugar donde alimentara la parte espiritual. Todo lo contrario, su familia fue afectada por el entorno que él les llevó a vivir por sus decisiones, entorno social, cultural, religioso, que afectó la familia de Lot. Y estando allí en Sodoma, en esta guerra, Sodoma pierde. Y dice el versículo 8 del capítulo 14 de Génesis: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboín, el rey de Bela, que Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sin, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, bueno, y los otros reyes. Y dice, versículo 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos, de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma, o sea, fueron vencidos, y el de Gomorra, algunos cayeron. Y dice, los demás huyeron al monte, versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pensemos un poco. Si Lot no hubiera pensado con sus ojos carnales solamente en la parte económica y no hubiera llegado a vivir en Sodoma, porque sería afectado espiritualmente, o por lo menos su familia sería afectada espiritualmente en cuanto a convicciones. Entonces, si no hubiera hecho caso a la manera en que él tomó la decisión y hubiera tomado la decisión correcta, él no hubiera estado viviendo en Sodoma. Ahora, hubiera estado expuesto a este peligro, a un peligro de muerte al ser llevado cautivo por los vencedores. ¿Cómo lo trataron aquellos que vencieron? Tenía unas hijas. ¿Cuánto miedo tuvo él por sus hijas de que les hicieran daño? O a su esposa. ¿Cuántas lágrimas pudo haber sufrido su esposa, sus hijas, él mismo? Cuánta presión y angustia pudo haber sentido cuando fue llevado prisionero. Y de todo esto se hubiera salvado si hubiera andado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hemos vivido nosotros? Llantos, lágrimas, dolores, tristezas, frustraciones, porque no andamos y no tomamos decisiones guiados por Dios, sino guiados por la carne, porque no tuvimos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y nos hemos encontrado con dolor, algunos inclusive con peligro de muerte, algunos aún hasta la muerte. Allí está Lot, totalmente vulnerable. Él no puede hacer nada por sí mismo, lo único que puede es llorar, quejarse. No sabemos qué, pero no puede salir libre por sí mismo. Y Dios hace algo por Lot. El versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon. Este que escapó no es coincidencia, es por el obrar de Dios.
Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Con 318 enfrentó un ejército bien conformado. ¿Quién iba a ganar? Pues obviamente el buen ejército, el mejor equipado, el mejor instruido, el más experimentado. Pero ¿qué dice el versículo 15? Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Obró Dios de una manera especial. Dios respaldó a Abraham. Dios le dio la victoria. No fueron los 318 que estuvieron con él. Fue Dios sobre esos 318 y sobre Abraham. Fue Dios venciendo por ellos. Ellos no tenían por sí mismos la fuerza eh, necesaria o igual a sus contrincantes. Eran inferiores en fuerza, en experiencia, en milicia, pero vencieron porque Dios estaba con ellos. Dios les ayudó. Abraham fue, hizo lo que tenía que hacer, pero la victoria no fue de Abraham, la victoria fue de Dios. Y podemos imaginarnos a Lot cuando estaba allí, donde le tenían, tal vez en un cuarto, no sé, no sabemos dónde estaba, cuando vio llegar a su familiar, Abraham, a quitarle, a desamarrarle, a liberarle. Cuánta alegría, cuánto gozo. ¿Quién había hecho eso? Dios en su misericordia. Aún a pesar de las malas decisiones, Dios cuidaba de Lot. Y aunque permitió que sufriera las consecuencias de sus decisiones, guardó su vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Aún nos ha permitido sufrir de pronto momentos difíciles, pero ha cuidado de nosotros, ha guardado nuestra vida, nos ha ayudado, nos ha sacado de allí donde estábamos tal vez encerrados, expuestos a muerte, y nos ha dado la vida. Aunque nosotros en algún momento hemos sido infieles, Él siempre será fiel. Dios bendiga tu vida.